La historia comienza en una noche tranquila, después de un partido de fútbol. Mi marido, Adrián, regresa a casa acompañado de dos hombres que nunca había visto. Aunque parece una situación sin importancia, algo en el ambiente me da una sensación de inquietud. Adrián siempre había sido una persona tranquila. Con los años, nuestra relación había sido estable. Nos conocíamos bien, o al menos, eso pensaba yo. Esa noche, como todas las anteriores, él se fue a jugar al fútbol, un hábito de los sábados para relajarse. Mientras él se ausentaba, yo me dedicaba a mis tareas en casa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Cuando regresó, no venía solo. José y Martín lo acompañaban, dos amigos de los que nunca me había hablado. La presentación fue cordial, aunque me sentí desconcertada. Ninguno de ellos me parecía fuera de lo común, pero algo en la atmósfera me perturbaba, algo que no lograba identificar. La noche comenzó como cualquier otra. Mientras preparaba unas bebidas, observaba a Adrián. Él lucía particularmente animado, sus risas con José y Martín parecían auténticas, como si la conversación fuera ligera y sin preocupaciones. A pesar de la calma superficial, algo en el aire me mantenía alerta. No podía identificar qué era exactamente, pero una pequeña voz dentro de mí susurraba que algo iba a cambiar. Me senté junto a él en el sofá, intentando disfrutar del momento, pero la sensación de que algo no encajaba se hacía cada vez más palpable. Mi mirada no podía dejar de ir de Adrián a sus amigos, buscando cualquier indicio de lo que estaba por venir. De repente, Adrián miró a Martín con una mirada que, aunque tranquila, tenía una carga difícil de definir, y, con una sonrisa ligera, dijo algo que alteró por completo el ambiente. Martín, sabes que Laura podría ser una excelente conversadora esta noche. En ese momento, el sonido de la habitación se desvaneció. La risa cesó de golpe, y las palabras quedaron suspendidas en el aire. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar, pero no lograba encontrar sentido a sus palabras. ¿Era una broma? ¿Un comentario inocente? Miré a Adrián buscando alguna pista, algo que me dijera que todo estaba bien, pero su rostro se mantenía inexpresivo, impenetrable. Martín, por su parte, parecía tan confundido como yo, sus ojos reflejaban una incomodidad evidente, mientras que José no hacía más que mirar al suelo, como si tratara de evitar cualquier tipo de contacto visual. El silencio que siguió fue denso, palpable. Sentí como me oprimía el pecho, como si la habitación hubiera perdido su aire. Cada segundo parecía alargarse, estirando la tensión en el ambiente hasta casi romperla. Me esforzaba por encontrar una explicación, pero mi mente no podía hacer frente a lo que había dicho Adrián. Las palabras flotaban a su alrededor, pero su verdadero significado me era inalcanzable. ¿Qué estaba pasando? ¿Era alguna clase de juego? ¿Una prueba de confianza? No podía dejar de preguntarme qué significaba todo esto. Mi corazón latía más rápido, cada vez más confundida, mientras el tiempo parecía detenerse a nuestro alrededor. Adrián, como si nada hubiera sucedido, añadió con una calma que me heló la sangre, lo digo en serio. Su voz, firme y serena, dejaba claro que no había espacio para dudas. En ese instante, sentí que mi mundo se tambaleaba bajo mis pies. La sensación de confusión que me había invadido hasta entonces se transformó en algo mucho más profundo, una mezcla de inquietud y desorientación. Esto no era una broma. No había señales de que fuera algo inocente. Cada palabra de Adrián parecía estar cargada de un peso invisible, uno que me aplastaba sin que pudiera comprender su origen. Toda mi atención estaba centrada en él, y a pesar de la aparente normalidad de su postura, algo en su mirada me decía que había mucho más detrás de esas palabras. Mi respiración se volvió más agitada, mientras trataba de entender qué pretendía al decir eso. Los segundos se estiraban, pesados como plomo, y me sentí como una espectadora en una obra que no sabía cómo interpretar. Había una sensación de estar atrapada, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo que no podía controlar ni anticipar. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando respuestas que no lograba encontrar. José y Martín no parecían inmutarse. Sus rostros seguían impasibles, como si no estuvieran tan sorprendidos o afectados por lo que acababa de decir Adrián. La ausencia de una reacción inmediata me desconcertaba aún más. ¿Era esto una prueba? ¿Una especie de juego al que no estaba invitada? Mientras ellos mantenían su aparente calma, yo me sentía cada vez más desconectada,
como si estuviera observando todo desde fuera, incapaz de comprender la verdadera dinámica entre ellos. El ambiente se volvió aún más denso. A pesar de mi confusión, algo en mí despertó una fascinación inquietante por lo que estaba sucediendo. Estaba atrapada en una red de palabras y gestos que no lograba descifrar. Cada vez me costaba más distinguir si Adrián estaba jugando conmigo o si, en realidad, me estaba revelando algo mucho más oscuro. Mi mente no dejaba de dar vueltas a posibles escenarios, pero ninguno parecía encajar con lo que realmente estaba pasando. Lo único que sabía era que este momento cambiaría todo. Algo en mi interior me decía que lo que venía sería algo irreversible. Fue entonces cuando Adrián, con la misma tranquilidad que había mantenido toda la noche, se levantó de su lugar y se acercó a mí. No era una caminata apresurada ni una reacción impulsiva, simplemente se levantó con la calma que lo caracterizaba. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento sentí una conexión extraña, como si no estuviera solo observando sus ojos, sino también sus intenciones. En un susurro suave pero firme, sus palabras cortaron el aire: confía en mí. Esas 3 palabras fueron suficientes para calmar, pero también desconcertar, mi mente. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí se sintió reconfortada por su tono seguro, pero otra parte de mí estaba en completo shock. ¿Cómo podía confiar en alguien que acababa de alterar la atmósfera de la habitación de esa manera? Las dudas invadían mi mente, y no podía entender lo que Adrián pretendía. Sin embargo, algo en su mirada parecía transmitir una certeza inquebrantable, como si supiera exactamente lo que hacía, y lo más extraño fue que sentí una necesidad inexplicable de creerle. Estaba atrapada entre la confusión y la intuición. Mi cuerpo parecía actuar por mí, paralizado por la tensión, pero a la vez, una extraña calma se apoderaba de mis pensamientos. Las palabras de Adrián, aparentemente sencillas, resonaban en mi cabeza una y otra vez. Confía en mí. No tenía razones para hacerlo, pero había algo en su presencia que desafiaba mi escepticismo. Lo que decía no encajaba del todo, pero aún así, me sentía como si estuviera en el borde de algo importante, algo que no podía dejar pasar. No entendía qué estaba ocurriendo, pero sentía que debía seguir adelante, por alguna razón que no podía identificar. A pesar de mis dudas, tomé la decisión de quedarme. No era una decisión lógica, no podía argumentar por qué lo hacía, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir allí, que había algo que debía descubrir. Observé a Adrián, buscando alguna pista en su expresión, algún indicio de lo que realmente quería, pero su rostro continuaba tan sereno y calculador como siempre. Era como si estuviera esperando mi respuesta, como si todo estuviera bajo su control, y la idea de que estuviera jugando algún tipo de juego me dejaba más inquieta que nunca. Había algo cautivador, pero también inquietante, en la manera en que Adrián me miraba. Su presencia era magnética, como si no pudiera escapar de su influencia. Estaba allí, en ese espacio compartido, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba con la tensión de la incertidumbre. Cada mirada, cada palabra, parecía llevarme más lejos de la comodidad y más cerca de un precipicio del que no estaba segura si debía saltar. Sin embargo, aunque mis pensamientos estaban dispersos, sabía que algo profundo se estaba desencadenando, algo que cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. Adrián comenzó a dirigir la conversación hacia José y Martín, y su tono cambió. Ya no era el mismo hombre relajado que había estado conversando antes, ahora se notaba una autoridad palpable en su voz. Les pidió que fueran honestos, como si estuviéramos participando en un juego extraño, una especie de prueba que ninguno de nosotros había solicitado. Lo que siguió fue una serie de preguntas incómodas sobre lo que pensaban al conocerme, preguntas que, de alguna manera, ya sabía que serían planteadas, pero no podía anticipar lo directas que serían. Primero, Martín respondió que pensaba que era una mujer hermosa, una respuesta que sonó más como una cortesía que como una observación genuina. Luego, José, con su aire relajado, hizo un comentario igualmente ambiguo, que no logró disipar la creciente tensión que flotaba en el aire. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. La tensión se multiplicó de inmediato cuando Adrián, con su presencia cada vez más dominante, se levantó de nuevo. Su actitud era completamente diferente, ahora se notaba una seguridad implacable en cada uno de sus movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo. Él no era solo un amigo más en la sala, era alguien con el control de la situación, alguien que parecía estar manejando cada palabra y cada mirada como si fuera una ficha en un tablero de ajedrez. Su mirada se dirigió a sus amigos, y con una calma inquietante,
pronunció las palabras que cambiarían el curso de la noche. Quiero que todos seamos completamente sinceros esta noche. No hay secretos. En ese momento, el aire en la habitación se volvió tan denso que me costaba respirar. El silencio que siguió fue insoportable. Estaba atrapada en una atmósfera que, aunque no podía comprender completamente, sabía que no iba a poder escapar tan fácilmente. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos corrían en todas direcciones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué esperaban de mí? La incertidumbre se apoderó de mí, y el miedo comenzó a crecer, pero había algo, una fuerza inexplicable, que me decía que debía quedarme, que debía enfrentar lo que estaba por venir. La habitación, que antes había estado llena de risas y conversaciones triviales, ahora parecía una jaula. Todos estábamos atrapados en este extraño juego, y aunque no entendía las reglas, algo me decía que cada momento que pasaba allí nos estaba llevando más cerca de un punto de no retorno. Lo que antes parecía ser una reunión común con amigos ahora se había transformado en algo mucho más grande y oscuro. La sensación de estar involucrada en algo que no podía controlar se intensificaba con cada segundo que pasaba. Todos estábamos involucrados en algo, y no podía evitar preguntarme si en algún momento podría salir de allí sin que todo cambiara para siempre. Finalmente, la tensión en la habitación alcanzó un punto de no retorno cuando Adrián, con su calma inquietante, pronunció las palabras que marcarían el giro definitivo de la noche. Miró a José, y con una serenidad que resultaba aterradora, dijo: «José, si confías en mí, ven y acércate a Laura». El impacto de sus palabras fue inmediato. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras el aire parecía volverse más espeso, más denso. El entorno, antes tan familiar y relajado, ahora estaba cargado de una energía extraña y perturbadora. Observé cómo José, normalmente tan seguro de sí mismo, titubeaba, vacilando entre la obediencia y la duda, entre seguir la orden y rechazar lo que se le pedía. Su mirada iba de Adrián a mí, y pude ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Martín, como yo, estaba completamente fuera de lugar, y su incomodidad era palpable. A su alrededor, el silencio se volvía más pesado, como si todos estuviéramos esperando un desenlace inevitable. Nadie sabía qué esperar de esta situación, pero todos estábamos atrapados en la misma espiral de incertidumbre. Nadie podía romper el hechizo que Adrián había tejido en ese instante. La atmósfera estaba cargada de una extraña presión, un punto de inflexión al que no sabíamos cómo llegaríamos. Yo, sintiendo como cada uno de mis músculos se tensaba, no podía apartar la vista de José. Sabía que este momento cambiaría todo. José, después de lo que pareció una eternidad de dudas y luchas internas, finalmente empezó a moverse. Lo hizo con lentitud, casi como si estuviera caminando hacia su destino sin tener control de sus propios pasos. Cada uno de sus movimientos parecía resonar en mis oídos, y el ritmo de mi respiración se aceleró a medida que él se acercaba. La tensión en la habitación era tan densa que podía casi palparse, como una sombra que se había cernido sobre todos nosotros. Estaba atrapada en un momento suspendido, donde el tiempo parecía haberse detenido. No podía pensar con claridad, no podía entender lo que realmente estaba sucediendo, pero todo lo que sentía en mi pecho era el latido de mi corazón, tan fuerte que parecía retumbar en la habitación. Al acercarse, José no dijo una palabra, pero sus ojos, cargados de preguntas y algo más, me hicieron sentir que todo lo que estaba sucediendo dependía de mí. La sensación de estar en el centro de un juego que no había elegido, pero del cual ahora no podía escapar, me envolvía por completo. Cada segundo que pasaba, las expectativas se acumulaban, y me di cuenta de que la respuesta que diera, o la acción que tomara, marcaría un antes y un después. En ese preciso momento, sentí como el peso de la decisión caía sobre mí. Todo lo que podía hacer era esperar a ver qué sucedería en ese espacio confinado, en ese juego de confianza que Adrián había comenzado y que ninguno de nosotros sabía cómo terminaría. Lo que siguió fue una experiencia que alteró cada parte de mí. La noche, que en su inicio parecía tan común, se convirtió rápidamente en una prueba de confianza y límites, donde cada palabra, cada mirada, y cada acción traía consigo una carga que jamás imaginé tener que soportar. La sensación de estar fuera de control fue paralizante, pero a la vez había algo profundamente revelador en todo lo que estaba sucediendo. El espacio entre nosotros, Adrián y yo, se expandió, llenándose de una energía que jamás habíamos compartido, una energía que no solo desdibujaba las fronteras de nuestra relación, sino que también desnudaba partes de mi propia identidad que nunca antes había cuestionado. Cada movimiento que hacía, cada palabra que pronunciaba,
Sentía como si fuera una pieza crucial en un rompecabezas del que no sabía si sería capaz de comprender la imagen final. La certeza de que no había vuelta atrás comenzó a calar hondo en mi mente. Aquella noche no solo era un punto de inflexión en mi relación con Adrián, sino también en la forma en que me veía a mí misma. ¿Quién era yo en realidad dentro de todo esto? ¿Qué estaba dispuesta a perder o a ganar por mantenerme en este juego? La tensión seguía creciendo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdadera naturaleza de Adrián se revelaba ante mí, una verdad incómoda, pero innegable. Sus intenciones, sus expectativas, todo estaba en la mesa, expuesto sin filtro. Mi cuerpo se tensó ante la idea de tener que tomar una decisión, pero no pude evitarlo. Sabía que debía decidir, pero ¿estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias de esa elección? El reloj seguía avanzando, y con cada tic, más cerca estaba de un punto sin retorno. No importaba cómo lo mirara, lo único claro era que no quedaba espacio para arrepentimientos. Entonces, cuando Adrián me miró nuevamente, sus ojos fijos en los míos, su expresión se suavizó de una manera que confundió aún más mis pensamientos. No sabía si esa suavidad era parte de un juego mayor o si era el rostro de una sinceridad que no estaba dispuesta a aceptar. ¿Era ese momento una verdadera oportunidad de confiar, o simplemente un paso más hacia un destino que no estaba dispuesto a evitar? Al final, no hubo respuestas fáciles, solo la sensación de estar frente a una bifurcación que cambiaría el curso de todo. Cada latido de mi corazón me decía que debía tomar la decisión, que no había espacio para la duda. Y mientras la habitación se llenaba de un silencio asfixiante, entendí que no había marcha atrás. La decisión final estaba por ser tomada, y con ella, el destino de todos los presentes quedaría sellado.